Buenos días. Hoy quiero presentar mi anteproyecto de doctorado titulado Análisis de competencias en los ámbitos académicos y laborales desde la minería semántica. Este proyecto está tutelado por el doctor José Aguilar Castro. Los contenidos de mi presentación se resumen en los siguientes puntos: una introducción, el planteamiento del problema, los objetivos del proyecto, el marco teórico referencial, antecedentes, el alcance de la investigación, la metodología y los avances. Hoy por hoy, el entorno empresarial requiere de profesionales que tengan las habilidades, el conocimiento, las competencias necesarias para ocupar puestos de trabajo. Es por esto que podemos afirmar que las competencias en el entorno laboral son dinámicas, siempre están en continuo cambio. Esto ha creado una necesidad por parte de las empresas de tener personal calificado, personal entrenado para cubrir estas competencias en las plazas laborales. De la misma manera, las instituciones educativas, los centros de capacitación, se ven en la necesidad de estar al tanto de estas necesidades, de estos requerimientos del mercado laboral. Y realmente ahí es donde encontramos un problema, un divorcio entre el entorno laboral y el entorno académico o de entrenamiento. ¿Por qué? Porque las universidades, en este caso, no pueden manejar la aparición de las nuevas posiciones en los entornos empresariales, las nuevas competencias o las nuevas habilidades que se requieren con la rapidez que se necesita desde el mercado laboral. Entonces, esto hace que exista la necesidad de crear un sistema, un esquema de actualización permanente de esas competencias hacia los entornos educativos. Hasta el momento, la gestión de competencias ha estado orientada al reclutamiento de personal. Es por eso que las aplicaciones que se pueden ver, la investigación que se ha realizado en este contexto, se orienta precisamente al alineamiento de perfiles, de los perfiles de un candidato con una oferta de trabajo. Al respecto, existen plataformas, existen sistemas recomendadores, existen esquemas de diferente índole que permiten hacer precisamente esto, el alineamiento. Pero en lo que tiene que ver al alineamiento o a la comparación de un perfil académico contra una oferta de trabajo, el trabajo realmente está por empezar. Hay aplicaciones en las cuales se ve que se intenta modelar las competencias en el entorno académico, pero están más orientadas a seguir la regulación dentro de la institución, a seguir el desarrollo de las competencias o los resultados de aprendizaje dentro de una carrera, no a recibir una retroalimentación desde el mercado laboral. Entonces, se ve necesaria realizar o proponer la gestión de las competencias en ese nivel, tratando de establecer una relación entre el mercado laboral y los entornos educativos. Esta gestión de competencias debe realizarse con sistemas que permitan manejar una heterogeneidad bastante grande. Se deben tomar en cuenta diferentes fuentes de información que deben ser analizadas y procesadas para poder ser alineadas. Y una vez que se haya logrado estos emparejamientos, que el resultado de estos procesos pues contribuyen a la formación de catálogos de competencias, de perfiles, la actualización de las propuestas de carrera de las universidades, etc. Entre los problemas que encontramos en el contexto destacan el dinamismo empresarial, que provoca que las competencias estén cambiando constantemente, la conceptualización de las competencias en ambos contextos, obviamente la interpretación es diferente para ambas partes, la no estandarización de la información que se presenta en la web con respecto a perfiles académicos y ofertas de trabajo, la falta de plataformas que permitan la integración de los dos contextos y así obviamente lograr alineamientos. Las consecuencias se centran precisamente en la identificación. Si no se logra identificar correctamente las competencias, no se puede comparar ni alinear perfiles. Así también pues estos perfiles no se actualizan de una manera adecuada y esto repercute en la calidad que tienen estos perfiles. Las soluciones que hasta el momento se han presentado en este contexto están orientadas a los modelos semánticos, tratando de lograr aprendizajes ontológicos desde diferentes fuentes textuales, utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural
y lograr alineamientos a través de tesauros y diccionarios. Así también se han utilizado estándares como el HRXML para lograr una uniformidad en la información. Los retos que se presentan en este contexto están precisamente en la heterogeneidad semántica. Existen muchos modelos ontológicos. Asimismo, esto provoca que la construcción manual sea difícil, sea un problema. El tratamiento de las fuentes de información también es un reto a considerar, el alineamiento de definiciones, los casos de ambigüedad en los textos, los idiomas que los tesauros en este momento tienen no son apropiados para el español y los estándares no son flexibles para poder representar la riqueza que se encuentra en los perfiles. Los objetivos del presente proyecto son los siguientes. Como objetivo general, la intención es definir un sistema que analice semánticamente las competencias desde los perfiles académicos y laborales. Para ello, los objetivos específicos son los siguientes. En primer lugar, hacer un estudio de aspectos de análisis de competencias desde los ámbitos de la minería semántica, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje ontológico. Seguidamente, lograr modelos que caractericen los perfiles universitarios y laborales en base a competencias. Después, establecer esquemas para la extracción de las competencias desde los perfiles y finalmente definir procesos de aprendizaje de ontologías de competencia. Para lograr estos objetivos es necesario fundamentar teóricamente la propuesta. Para ello se han escogido algunos temas que son vitales para este estudio. En primer lugar, competencias, donde nos hemos centrado en entender sus definiciones y componentes, así también qué modelos existen actualmente para las competencias, estándares, tesauros y taxonomías que permiten hacer un enriquecimiento de estos modelos y así también corpus y datasets que pueden ser utilizados dentro del ámbito de investigación. En lo que tiene que ver al procesamiento del lenguaje natural, nos interesa conocer los niveles de análisis, léxico, morfológico, sintáctico y semántico, entender la ambigüedad y los casos que pueden darse, así también conocer cómo se puede hacer la recolección y extracción de información desde la web y los métodos de evaluación de estos procesos. En lo que tiene que ver a medidas de similitud, nos interesa conocer las definiciones, propiedades que pueden tener estas medidas en cuanto a distancia y similitud. Además, entender que existen diferentes clasificaciones de medidas de similitud, distribucionales y basadas en conocimiento. En lo que tiene que ver a minería semántica, nos interesa conocer cuáles son los tipos de minería de datos semántica que se puede realizar. El enriquecimiento de patrones, de contenido, de estructura o el alineamiento, mapeo y mezcla de modelos ontológicos. Así también, respecto al aprendizaje ontológico, lo importante es entender sus definiciones, cuáles son las fases de un aprendizaje, tales como la importación, extracción, poda y refinamiento, los mecanismos de aprendizaje ontológico y la forma en que se integran las ontologías. Ahora bien, para poder realizar la revisión de antecedentes, hemos definido algunos ejes temáticos que nos ayudarán a orientar la búsqueda de las investigaciones más relevantes. El primer eje es el aprendizaje ontológico y gestión de competencias, con el propósito de determinar cómo el enfoque de aprendizaje ontológico se aplica en la gestión de competencias. Así también, el uso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural para la identificación de competencias en los perfiles, porque necesitamos reconocer cuáles son las técnicas utilizadas para extraer esta información. En cuanto a minería semántica de competencias, el objetivo es determinar qué técnicas y algoritmos se están utilizando en los modelos de gestión de competencias. Y finalmente, los sistemas para la representación y gestión de perfiles en ambos contextos, tratando de determinar si existen iniciativas en las cuales se vean plataformas que puedan integrar el análisis de perfiles académicos y laborales. En lo que respecta al aprendizaje ontológico y gestión de competencias, destacamos como primer trabajo el de The Learner, en donde se propone un ciclo de vida para la conciliación de modelos de competencia. Se usa estándares y lo interesante es que trabaja en ambos contextos, académico y laboral. Aparte de eso, se está integrando diferentes fuentes de información para la conciliación del modelo.
La limitante del trabajo es de que se realiza en idioma alemán, por lo que su aplicación en el contexto de estudio requeriría de una adaptación del manejo de fuentes de información. El segundo trabajo que mencionamos es el de FACEL, donde se establece un modelo ontológico para el reclutamiento de personal. Se define el perfil del candidato y de la oferta de trabajo. Se utiliza la lógica descriptiva para poder establecer axiomas que midan o determinen la fiabilidad y la experiencia del candidato. Se define el modelo ontológico aplicado a competencias, habilidades y evidencias. La limitante es de que solamente es aplicado al ámbito laboral. En lo relacionado al uso de procesamiento del lenguaje natural para la identificación de competencias, destacamos en primer lugar a Janet, donde se propone una arquitectura de extracción de información que utiliza diferentes aplicativos de otras plataformas, como es el caso de UIMA de Apache. Esta arquitectura lo que hace es el procesamiento de fuentes diversas de información, tanto estructuradas como no estructuradas, y con sus resultados hace población ontológica de un modelo orientado a obtener perfiles de expertos. La deficiencia que vemos en el modelo es de que no identifica competencias como tal, sino entidades, y de que solamente es aplicable al contexto laboral. El siguiente trabajo es el de Hassan, donde se presentan diferentes aproximaciones a lo que es el alineamiento de modelos ontológicos. En primer lugar, para la búsqueda de información, donde se utilizan medidas de distancia para determinar el alineamiento. En otros casos, la integración de diferentes vocabularios y modelos ontológicos y su alineamiento para el contexto laboral. La limitante que vemos en el trabajo es de que no se aplica para el contexto académico. En lo referente a minería semántica de competencias, el primer trabajo que se menciona es el de Malzahn, donde se establece un esquema para la detección de relaciones jerárquicas de competencias. Para ello se establece un procedimiento de procesamiento del lenguaje natural y luego, a través de patrones léxicos, sintácticos y enegramas, se establecen los candidatos que se encuentran en los perfiles. Además, se utiliza el algoritmo a priori para determinar cuál de aquellos candidatos es el más idóneo. A continuación, con los resultados, se propone redes semánticas que utilizan clústeres precisamente para determinar la intensidad de los alineamientos. La desventaja de este trabajo es de que la información se orienta al contexto laboral y no en el lenguaje en español, por lo que cualquier aplicación de este enfoque a nuestro problema debería tener una adaptación en lo que tiene que ver a los patrones léxicos sintácticos. El siguiente trabajo es Cabrera, donde se propone un experimento para el alineamiento de perfiles de candidatos y ofertas de empleo a través de la combinación de diferentes espacios vectoriales y medidas de similitud. Entre las medidas de similitud que destacan es coseno, Jaccard y las medidas de distancia euclidiana y de Manhattan. Los espacios vectoriales van desde la frecuencia absoluta hacia el uso del TF y DF. La limitante del trabajo es de que maneja solamente información en el contexto laboral y es información que no se encuentra en español. Finalmente, en lo que tiene que ver a sistemas para la representación y gestión de perfiles profesionales, el primer trabajo que se menciona es de Glula, donde se propone una plataforma que permite hacer la gestión de habilidades dentro del pensum de una carrera universitaria. El modelo es interesante porque establece un conjunto de ontologías que se alinean entre sí para verificar resultados de aprendizaje en diferentes momentos de la carrera de un estudiante. Aparte de eso, se establecen medidas de similitud donde se puede combinar diferentes enfoques en el análisis de los resultados en los diferentes niveles. La deficiencia de este trabajo es de que solamente está considerado en el contexto académico, no recibe retroalimentación del contexto laboral. El siguiente artículo mencionado es el de Gómez, donde se propone un modelo para la identificación y evaluación de competencias en contextos de trabajo. Se hace un modelo que define las competencias a alcanzar, que conjuntamente con un modelo de evaluación basado en medidas estadísticas, establece cuáles son los resultados alcanzados por los estudiantes durante sus prácticas profesionales. Finalmente tenemos a Montucci, que propone a Lomatch. Lomatch es una plataforma que nos permite alinear a currículos con ofertas de trabajo. Para ello se utiliza un tesauro que hace de punto de unión entre los dos perfiles. Se hace una anotación de cada uno de los perfiles en relación al tesauro y en base a la anotación que se obtiene
se establecen alineamientos de los perfiles. La desventaja de esta plataforma es de que solamente está orientada al ámbito laboral, no utiliza información del ámbito académico. Como conclusión de los antecedentes, podemos identificar algunas debilidades que se encontraron en los diferentes enfoques revisados. Y también presentamos la cobertura que el proyecto de tesis realizaría sobre estas debilidades. En primer lugar, hablemos de que los enfoques no están orientados a ambos contextos, académico y laboral. Así también, en algunos casos no son aplicables a competencias. En ese sentido, el proyecto de tesis trataría de obtener un modelo semántico que represente las competencias de ambos contextos con los componentes de cada uno. De igual forma, los enfoques no analizan información textual en español. El proyecto emplearía técnicas de procesamiento del lenguaje natural para identificar estas particularidades en los textos y establecer modelos de extracción. Así también no explota información semántica como diccionarios o otros tesauros. La tesis propone usar precisamente medidas de similitud en combinación con estas fuentes de información para enriquecer los modelos de competencias. Y finalmente, las aplicaciones que se han visto no son orientadas a ambos contextos. El proyecto propondría establecer un mecanismo de retroalimentación de los perfiles por medio de la alimentación de la información desde ambos contextos. El proyecto pretende contribuir al desarrollo de un esquema que permita la retroalimentación y adaptación de perfiles profesionales y académicos en base al análisis de la dinámica de las competencias de cada uno de los contextos. Para ello, se han establecido algunos hitos. En primer lugar, estudiar y analizar las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje ontológico y minería semántica que pueden ser utilizadas en el contexto de las competencias. Seguidamente, con este conjunto de información, la intención es hacer un reconocimiento y extracción de los patrones de competencia desde los perfiles. Una vez que obtengamos esta información, se realizaría el emparejamiento de las competencias desde cada contexto, utilizando medidas de similitud y criterios de similitud. Con los resultados se realizaría un aprendizaje orientado hacia los perfiles, una retroalimentación que permita a los perfiles educativos una actualización con la información del mercado laboral. Finalmente, todo este conjunto se incluiría en la arquitectura para el aprendizaje de competencias profesionales. Cada uno de los hitos está obviamente validado por una metodología, la cual se seguirá paso a paso para garantizar los resultados de cada una de las fases. La metodología que va a seguir este proyecto comprende 4 fases. En primer lugar, la caracterización, la extracción, la comparación y la actualización. En la fase de caracterización se realizará un análisis de aquellas definiciones de competencia que permiten explicar las mismas dentro de los contextos. Luego, una preparación de corpus o de perfiles, en el cual haremos un estudio y un análisis para obtener patrones lingüísticos de competencias. A continuación, en base a estos resultados, se realizarán modelos ontológicos y un reconocimiento de patrones lingüísticos en los textos. Finalmente, se evaluarán los resultados de esta comparación. En la segunda fase, se revisarán aquellas técnicas de procesamiento del lenguaje natural que son adecuadas para poder hacer el tratamiento de las competencias. Seguidamente, una notación lingüística que nos permitirá utilizar los modelos de caracterización para reconocer la información. A continuación, análisis léxico, morfológico, semántico y sintáctico de los textos a partir de los modelos ontológicos de competencia. Y después, una instanciación de los modelos ontológicos de competencias para cada contexto. En la fase de comparación, se analizarán aquellas medidas de similitud que pueden ser aplicables al emparejamiento de las ontologías de competencias. Se desarrollarán modelos de medidas de similitud aplicables a estas caracterizaciones y se harán pruebas de medidas de similitud.
Finalmente, en la actualización, se realizará un análisis sobre mecanismos para la mezcla y fusión ontológica, se probarán modelos de integración ontológica que resulten adecuados para el estudio de las competencias y se validarán los modelos. Entre los avances de este proyecto podemos citar los siguientes. En la primera fase, caracterización, hemos logrado establecer un primer modelo descriptivo, una ontología que permite definir las competencias desde sus componentes a través de patrones lingüísticos. El siguiente paso es lograr una caracterización de las mismas competencias, pero en función de la lógica dialéctica. En la comparación, hemos logrado el alineamiento de perfiles profesionales en base a tesauros de competencias y algoritmos de similitud. Para ello hemos utilizado medidas léxicas como es Liebenstein y Sorenson, medidas estructurales como es el caso de los algoritmos basados en colmenas y finalmente esquemas de ranqueo de los perfiles para poder determinar su importancia dentro del contexto. En la fase de extracción nos proponemos utilizar los modelos obtenidos en la caracterización para, desde los textos extraídos de la web, lograr una notación lingüística, una inferencia acerca de las posibles instancias de los patrones de competencia sobre los documentos y una población ontológica de los modelos de competencia en base a clústeres. Finalmente, en la fase de actualización, nuestro propósito es realizar el alineamiento de las dos ontologías de competencia, del entorno laboral y académico, con el propósito de establecer un esquema de retroalimentación hacia los perfiles. Con ello, esperamos que la información recabada en las fases anteriores nos permita encontrar nuevas competencias y competencias que no han sido consideradas en los perfiles. Esa es toda mi presentación por el día de hoy. Quiero agradecer su atención y estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que ustedes me hagan. Muchas gracias.